Pasamos, por lo tanto, al siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia en pleno del consejero de Salud sobre motivos por los que se ha paralizado la ampliación del programa de cribado del cáncer de mama en la región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, intervendrá el consejero de Salud, don Juan José Pedreño Planes. Puede comenzar, consejero. Tiene la palabra, consejero. ¿Ha fundido ahora? Sí. Gracias, presidenta. Señorías, bueno, la respuesta es sencilla a la pregunta. No se ha paralizado nada. Seguimos ampliando el programa de cribado de cáncer de mama y lo que no cabe duda es que en enero del 26 la población diana está en 46 a 72 años y progresivamente lo trasladaremos definitivamente a 45-74 años. Pero aprovecho. ¿Sí? Perdón por la interrupción. Que comunica el grupo mixto que no se escucha. ¿Puede subir un poquito? ¿Pero yo la voz o el volumen? Los micrófonos no sé si están subidos del todo. A ver si le faltan sonotones a ella. Bueno. Vamos a probar. ¿Repito entonces? No hace falta. Bueno, aprovecho la ocasión de que estoy en esta comparecencia para dar cuenta sobre la situación actual y los avances de una de las actuaciones de salud pública más importantes en nuestra región, el programa de cribado de cáncer de mama. El objetivo de mi intervención es claro. Además de informar sobre el programa, quiero despejar cualquier tipo de duda y alejar la incertidumbre que sobre el programa de cribado de cáncer de mama se está sembrando de forma irresponsable en nuestra región. Señorías, el cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres y se estima que el riesgo de padecer la enfermedad a lo largo de la vida es del 12%. Esto es 1 de cada 8 mujeres. En España se diagnostican alrededor de 36.000 nuevos casos anuales, lo que representa prácticamente el 30% de los cánceres que se diagnostican en las mujeres. Por otro lado, la incidencia del cáncer de mama se ha incrementado en los últimos años, probablemente en relación de una manera relevante con el envejecimiento de la población, y hay que señalar que la edad es un factor de riesgo fundamental en el desarrollo del cáncer de mama. Los datos que acabo de exponer justifican que la lucha contra el cáncer de mama haya merecido desde hace muchos años la atención y el esfuerzo de las administraciones, asociaciones y sociedades en su conjunto. Una de las actuaciones principales se corresponde precisamente con la detección precoz, que es, en el caso del cáncer de mama, donde la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, desde noviembre de 1994, gestiona este programa poblacional. Lo que comenzó hace más de 3 décadas como un servicio para mujeres de entre 50 y 64 años no ha dejado de crecer. En 2022 se amplía el rango hasta los 69 años y en 2002 se amplía el rango hasta los 69 años. Y en 2022 iniciamos un procedimiento de ampliación progresiva, siendo una de las comunidades pioneras en ampliar el intervalo etario del cribado. En enero de 2024 alcanzamos los 47-70 años y desde enero de este año, de 2026, como les decía, se ha ampliado la cobertura a 46-72 años y es nuestro compromiso, por supuesto, ampliar el rango a los 45 y 74 de forma progresiva tal y como señalan las comisiones europeas de salud frente al cáncer. El programa de cribado de cáncer de mama en la región sigue estrictamente los procedimientos establecidos por la Ponencia de Cribado de Cáncer del Ministerio de Sanidad y el Grupo de Desarrollo de las Guías de la Comisión Europea sobre el cáncer de mama, organismo que es responsable de determinar los procedimientos que son obligado cumplimiento para todos los programas de cribado en el ámbito de la Unión Europea. Nuestro objetivo fundamental es reducir la mortalidad y la morbilidad mediante la detección precoz en fase preclínica, momento en el que el tratamiento es más efectivo. En síntesis, las características básicas y funcionamiento de este programa son las siguientes. Es un programa de base poblacional para aquellas usuarias que dispongan de tarjeta sanitaria. Son invitadas por carta para que acudan a realizarse una mamografía cada 2 años como norma general.
La prueba de cribado consiste en realizar una mamografía bilateral cuando en la prueba el radiólogo no observa nada sospechoso, se remite una carta en 2 o 3 semanas informando a la mujer que de estas circunstancias, es decir, que la prueba es negativa para cáncer de mama, recordándole también que será citada de nuevo en 2 años. Cuando el resultado de la prueba ofrece dudas, el radiólogo puede solicitar, según su criterio técnico, otras pruebas complementarias para completar el estudio, una ecografía mamaria, una mamografía localizada o una mamografía magnificada. En los casos donde se detecte en el cribado alguna de las lesiones benignas que predisponen a un riesgo de progresión maligna que supera el 0%, pero es inferior al 2%, se propone la revisión anticipada a los 6 o 12 meses, siempre a criterio del radiólogo. Cuando se detecta una lesión maligna, el caso se deriva a una unidad de mama correspondiente para su estudio y tratamiento. Señorías, el programa se organiza mediante rondas de cribado bienales en la población entre 50 y 69 años, pero son también trienales por debajo de los 50 años o por encima de los 69 años. Esto está señalado para maximizar el balance riesgo-beneficio de la prueba. Ello supone, en definitiva, que cada 2 o 3 años, según la edad de las usuarias, se ofrece al menos una invitación para la realización de una mamografía. El programa se organiza actualmente en 3 niveles perfectamente conocidos y coordinados. Un primer nivel de gestión y de captación. La unidad central de gestión se encarga de la coordinación y evaluación. Se utiliza la base de datos de tarjeta sanitaria para que ninguna mujer quede fuera del programa. Las citas se envían por correo postal ordinario al menos cada 30 días o 30 días de antelación. Parte de la gestión está descentralizada en las unidades de Cartagena y de Lorca, que apoyan estas tareas como la captación, citación postal, comunicación de resultados del cribado a las usuarias y atención primaria, así como también participan en la evaluación del programa de cribado. En un segundo nivel nos encontramos con las unidades de cribado. Desde 2024 contamos con una red de 10 unidades dotadas con mamografía digital de última generación y personal altamente especializado, tanto técnicos en radiología como radiólogos especialistas. Nos encontramos con los hospitales de Cieza, Yecla y Caravaca, centros concertados en Murcia, Quirón y Mesa del Castillo, Molina de Segura y San Javier, centros asistenciales en Lorca y Águilas y la unidad en el Hospital del Perpetuo Socorro. Y como tercer nivel figuran las unidades de mama. Cuando se detecta una anomalía de alta sospecha superior al 2% del riesgo de malignidad, la mujer es derivada a una de nuestras unidades de mama. Contamos con 5 unidades de mama en la región de Murcia. Se ubican en los hospitales Morales Meseguer, Reina Sofía, Virgen de la Risaca, Hospital Santa Lucía y Hospital Rafael Méndez, en Lorca. Todas cuentan con equipos multidisciplinares de radiólogos, cirujanos, oncólogos, patólogos y enfermería especializada, y todos organizados en torno al proceso de la mujer ofreciendo una atención personalizada. En cuanto al programa informático que da soporte a este programa es la aplicación PCA Mama, que se trata de un sistema interactivo al que tienen acceso todos los profesionales y entidades colaboradores del programa con diferentes perfiles de acceso según sus funciones respectivas. Al igual que en atención primaria, para que entiendan en qué consiste este programa, esta aplicación PCA Mama, en atención primaria la aplicación de gestión de la historia clínica es conocida como OMIAP, en atención hospitalaria es el SELENE y para el programa de cribado lo que existe es este PCA Mama, donde se registran los datos tanto de participación como de tasas todos, en definitiva, los indicadores que recoge el programa. En la actualidad estamos trabajando precisamente en la integración de este PCA Mama con el resto de programas en la gestión clínica. Esta aplicación gestiona la base de datos poblacional del programa partiendo de la tarjeta sanitaria individual. Entre sus funciones principales podemos destacar la gestión de las agendas de cribado, registro de los expedientes, control de los perfiles de acceso de los profesionales, captación, citación postal, informes de resultado de cribado o cálculo de los indicadores de proceso y resultado para las evaluaciones periódicas del programa, entre otros.
Este programa se encuentra actualmente en un proceso de adaptación, tal y como he señalado, para alcanzar esa interoperabilidad con las aplicaciones de gestión de la historia clínica electrónica en el Servicio Murciano de Salud. Para el desarrollo de la actividad se constituye un registro regional, cuya fuente de datos fundamental es la tarjeta sanitaria. La base de datos permite identificar la afiliación de cada mujer, dirección postal, teléfono de contacto, centro de salud y médico de atención primaria de referencia, entre otros datos de interés. En cuanto a las citas, se envían mensualmente, como les decía, con al menos 30 días de anticipación a la fecha de la cita, con el fin de poder gestionar aquellas citas postales que sean devueltas a la Unidad Central de Gestión o a los centros de salud pública que colaboran para comprobar domicilio y reenviar la cita si fuese necesario. Las unidades de cribado acceden al listado nominal de la agenda de estas citas diarias. A la llegada de la mujer a la unidad de cribado se verifica la cita, se verifica el domicilio y el teléfono, se le pasa un cuestionario de factores de riesgo y se anota la fecha de asistencia y realización del estudio. Se abre asimismo una hoja de resultados. Una vez rellenados todos estos datos, pues se procede a la realización de la mamografía por el técnico especialista en radiodiagnóstico y se procede a la lectura de la mamografía por un médico especialista en radiología, un radiólogo, que es el que está adscrito a la unidad de cribado. Cuando la mamografía no sea concluyente, se completará el estudio con otras proyecciones y ecografía. Estos estudios complementarios se realizarán por el radiólogo de la unidad de cribado mediante nueva cita y hora con el mismo. Las pruebas complementarias admisibles en el programa de cribado comprenden la ecografía de mama, la mamografía magnificada o la mamografía localizada o la repetición de la mamografía digital 2D. En esta categoría no se acepta actualmente otro tipo de prueba diagnóstica distintas a estos que hemos señalado. Las unidades de cribado informan a través de la aplicación informática de los resultados de las mamografías realizadas, así como de los estudios complementarios cuando proceda. El resultado del estudio de cribado se informa como sigue. Si es negativo, con una recomendación de consulta de cribado a los 24 meses o a los 36, según la edad de la mujer. Si se aprecia una anomalía benigna o de baja sospecha de cáncer de mama, con recomendación de consulta de cribado a los 6, 12, 24 o 36 meses, siempre a criterio del radiólogo. Y si se aprecia una anomalía maligna o de alta sospecha de cáncer de mama, se derivan a las unidades de mama respectivas. Los resultados de cribado con anomalía de alta sospecha de cáncer de mama se consideran diagnósticos provisionales de presunción que precisan ser confirmados o descartados en la unidad de mama correspondiente. La propia unidad de cribado, una vez por semana, remite el resultado y las imágenes de cribado al hospital donde se ubica la unidad de mama de referencia para solicitar su estudio y su valoración diagnóstica. En el proceso de atención a las mujeres derivadas a unidad de mama, en los hospitales de referencia hay constituida una comisión de mama de carácter multidisciplinar, con el objeto de organizar y coordinar a todos los profesionales implicados en el proceso de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Esta unidad centraliza la información clínica de dichas mujeres y proporciona la información pertinente al registro regional. Cada unidad de mama actúa de acuerdo a su propio protocolo, procedimiento y circuito interno para el diagnóstico y tratamiento de las mujeres derivadas desde el cribado, adaptado a sus propios recursos. El diagnóstico inicial en el cribado de alta sospecha de cáncer de mama será definitivamente confirmado o descartado en esta fase del proceso. En caso de confirmarse el diagnóstico de cáncer de mama, la propia unidad de mama llevará a cabo un plan de tratamiento personalizado para la usuaria y, tras su resolución, designará su plan de seguimiento desde esta unidad de mama. Si se descarta la sospecha de lesión maligna de cáncer de mama, se volverá a dar de alta al cribado con una recomendación de cita a los 12 meses, no ya a los 24 ni a los 36, aunque haya sido descartada la lesión maligna. Por último, y ya con una función evaluadora, la Unidad Central de Gestión, al final de cada ronda bienal del cribado, elabora un informe de evaluación sobre los indicadores de proceso y resultados del programa. Señorías, el cribado de cáncer de mama en nuestra región está sometido a un proceso de mejora continua. Así, en la actualidad, trabajamos en proyectos para mejorar la experiencia de las usuarias y la eficacia del sistema. En el ámbito de la interoperabilidad, como ya cité, estamos integrando PCA Mama con los sistemas del Servicio Murciano SELEME y OMIAP para que los resultados sean accesibles desde cualquier centro y, por supuesto, por los profesionales. En cuanto a la digitalización, desarrollamos una nueva versión web de la aplicación y
un portal para que las usuarias puedan gestionar sus citas de forma autónoma. Y en cuanto a mejorar la comunicación, estamos trabajando para incorporar los avisos y recordatorios por vía SMS. Asimismo, incorporamos permanentemente las tecnologías más avanzadas para mejorar la calidad del diagnóstico. Por tanto, lo hacemos en mamógrafos, en ecógrafos o en los elementos que sean necesarios. Pero en este sentido les anuncio que el Gobierno regional tiene previsto incorporar la doble lectura de pruebas de detección de cribado de cáncer de mama mediante inteligencia artificial. Gracias a esta nueva metodología se gana en precisión y se mejora en la gestión de los casos, complementando así el trabajo de los propios profesionales. Es un proyecto que inicialmente está implantado ya en el Hospital Virgen del Castillo como un proyecto piloto que puede darnos y nos está dando los resultados y el análisis para valorar efectivamente esta posible extensión del programa. Y esto nos ha hecho posible ya tener esos resultados y decidir que efectivamente la inteligencia artificial nos ayuda, aportará unas ventajas inmejorables y, por supuesto, el Gobierno regional, vuelvo a repetir, anuncia hoy que se va a incorporar esa inteligencia a lo largo de 2026 y la parte que corresponda de 2027. Esta experiencia piloto ha demostrado que la aplicación disminuye esa incertidumbre en la toma de decisiones e identifica adecuadamente los casos positivos, a la vez que mejora el tiempo de lectura y aumenta el valor predictivo positivo de los casos derivados. Es decir, que hay una mayor precisión cuando se deriva una persona con sospecha de cáncer que tiene cáncer. Además, se ha observado un incremento de la tasa de detección, objetivo principal del programa, y que permite mejorar el diagnóstico, agilizar los procesos sanitarios y ayudar al profesional en la asistencia. Por ello, la Consejería de Salud apuesta por la integración de la inteligencia artificial en el proceso de interpretación de las mamografías de cribado para su extensión, como les decía, en toda la región de una forma progresiva entre 2026 y 2027. Señorías, el programa de prevención de cáncer de mama es una historia de éxito en la región de Murcia, apoyada desde hace 32 años y que ha obtenido resultados inmejorables en algo que hoy tenemos como sentido fundamental del sistema sanitario, la detección precoz, la prevención de la enfermedad y la detección precoz. Es un programa que salva vidas cada día gracias a esa detección precoz y al compromiso de los profesionales de nuestra sanidad. Y vamos a seguir trabajando, por supuesto, porque desde 45 a 74 años, tal y como indican las guías, los expertos y la Comisión Europea de Salud, tener acceso de un modo progresivo a este estudio con la mejor de las tecnologías a nuestro alcance. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Intervendrá a continuación por el Grupo Parlamentario Socialista doña María Soledad Sánchez Joder. Tiene la palabra, señoría. Vale, voy a ordenarme esto y comenzamos, presidenta. Gracias, presidenta. Ay, vale, sí. Gracias, presidenta. Señorías, bienvenido, consejero, a la Casa de los Ciudadanos y Ciudadanas de la región de Murcia. Bienvenido también a los miembros de la Alianza por la Calidad y la Transparencia del Cribado del Cáncer de Mama de la región de Murcia, a las personas que nos acompañan hoy aquí esta mañana y, sobre todo, un saludo muy especial a las mujeres que nos están siguiendo desde sus respectivas casas, porque esta intervención, y yo creo que estas palabras y que este debate va a ser muy esclarecedor para todas ellas, y para todas ellas es por lo que se ha convocado, se ha pedido la convocatoria del consejero de Sanidad para que dé explicaciones sobre el cribado de cáncer de mama en la región de Murcia por parte del Grupo Socialista. Porque, mire, consejero, en octubre de 2022 era el presidente de la región de Murcia el que anunciaba a bombo y platillo que la región de Murcia se convertiría en la primera autonomía en asumir el reto de ofrecer el cribado de cáncer de mama a todas las mujeres de entre 45 y 74 años. Una vez más, este anuncio fue una mentira más a las que ya nos tiene acostumbradas Fernando López Miras.
Posteriormente dijeron que retrasaban la implementación del programa, que no podían, que se retrasaba, ¿no? Ahora, recientemente, han dicho que se vuelve a ampliar el cribado de cáncer de mama, en este caso a mujeres de entre 46 y 72 años. Esta es una nota reciente de ustedes, ¿no? Pero, sin embargo, pues yo me he metido esta mañana en la web oficial del Servicio Murciano de Salud, esta misma mañana, y dice que el programa de cribado de cáncer de mama está dirigido a personas entre 50 y 69 años. Supongo yo que no lo habrán actualizado todavía, porque aquí hay una contradicción clara y evidente, ¿no? Pero es que, claro, si te vas, por ejemplo, a la web del Centro de Salud de Yecla Oeste, dice textualmente: actualmente el programa regional se convoca sistemáticamente a mujeres de entre 50 y 69 años, aunque en algunas zonas, incluida Yecla, en algunas zonas, ya se está ampliando las citaciones a partir de los 47. O sea, en algunas zonas. Por tanto, ¿en qué quedamos, consejero? ¿Cuándo nos toca? ¿Cuándo nos toca? ¿Por qué en algunas zonas sí y en otras no? Porque, mire, yo tengo 46, a mí todavía no me ha llegado la carta. Ayer en un grupo de amigas todas cercanas de los 50 pregunté y tampoco les había llegado la carta. A mi hermana de 49 también le pregunté ayer, tampoco le ha llegado la carta. Y he preguntado a varias amigas mías y familiares, y todas ellas por debajo de los 50, y no la han recibido. Mi madre de 70 tampoco la ha recibido. Por tanto, no creo que sea casualidad que todas las personas a las que le he preguntado no hayan recibido la carta. De verdad, créame, señor consejero, que no sé qué criterio están siguiendo a la hora de implementar el programa de cribado de cáncer de mama en la región de Murcia. Pero a la vista de los hechos, lo que sí estoy en condiciones de afirmar es que no están garantizando el principio de igualdad de acceso. Estoy en condiciones de afirmar, y afirmo aquí esta mañana, que el Gobierno regional de López Miras en la región de Murcia está vulnerando derechos fundamentales de igualdad de acceso a los servicios y prestaciones sanitarias. Ley 14.1986 de 25 de abril, General de Sanidad. Artículo 12. Los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades en base a lo dispuesto en los artículos 9.2 y 158 y 43 de la Constitución. Artículo 3, consejero. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. En condiciones de igualdad efectiva. La política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales. Y dice el artículo 4 que las políticas y programas de salud integrarán activamente en sus objetivos y actuaciones el principio de igualdad. Así que, señor consejero, ya les adelanto, ya les anuncio, igual que usted ha hecho ya su anuncio, ya nos podemos ir, ¿verdad, consejero? Pues yo también les anuncio desde el Grupo Parlamentario Socialista que, primero, vamos a presentar una moción al Pleno de la Asamblea Regional para exigir que el programa de cribado de cáncer de mama se implante por igual en todas las áreas de salud, para que todas las mujeres, todas las mujeres de esta región, vivan en el municipio que vivan, tengan las mismas oportunidades de sobrevivir a un posible cáncer de mama. No me vale que empiece a aplicarlo en unas zonas a unas mujeres de una edad y en otras zonas, cuando se pueda, a otras mujeres de otra edad. Segundo, también les anuncio, señor consejero, que el Partido Socialista de Francisco Lucas vamos a denunciar esta vulneración de derechos fundamentales. Por supuesto que sí, consejero. Y también les anuncio que vamos a iniciar una recogida de firmas para que esta vulneración de derechos esté amparada por la firma de mujeres que quieren que se incorpore el principio de igualdad a la implementación de este programa. Porque ya está bien, consejero. Yo creo que algún día tiene que ser el primero para que ustedes le vean las orejas al lobo y comiencen a tomarse en serio las nefastas consecuencias que está teniendo su gestión para las mujeres de esta región. Pero es que el Gobierno del Partido Popular no solamente está implementando el cribado de cáncer de mama tarde y mal con anuncios falsos que incumplen de manera sistemática, sino que además este pasado mes de abril de 2026 hemos podido conocer un informe publicado por la Alianza por la Transparencia, Calidad y Equidad en el Cribado de Cáncer de Mama, en el que se pone de manifiesto que el programa de cribado de cáncer de mama de la región de Murcia no está cumpliendo su función principal, que es detectar precozmente la enfermedad tumoral. Y claro, a usted esto lo llama sembrar incertidumbre. ¿Acaso es sembrar incertidumbre realizar estudios paralelos para evaluar la efectividad de un programa? Claro, cuando no le interesan las conclusiones, cuando no son de su agrado, es sembrar incertidumbre. Pues mire, este programa
ha tenido en cuenta fuentes oficiales como son la Red Española de Programas de Cribado de Cáncer de Mama. Este programa está fundamentado por informes de enero de 2026 del Ministerio de Sanidad. Y este programa está amparado por más de 27 organizaciones médicas de la región de Murcia y científicas de la organización de Murcia, de la región de Murcia, y además está hecho por profesionales sanitarios que tienen la misma cualificación que usted, señor consejero, ni más ni menos, ni más ni menos. Por tanto, un respeto. Y un programa, señorías, según sus conclusiones, no se evalúa solo por cuántas mamografías hace, sino por cuántos cánceres se detectan adecuadamente y con qué calidad diagnóstica. En este sentido, los datos de la región de Murcia, señor consejero, son difíciles de defender. Tasas de detección claramente inferiores a la media española. En el año 2023, 2,43 cánceres detectados por cada 1.000 mujeres cribadas, frente a una media nacional de 4,67 por 1.000. Casi la mitad de cánceres que la media española. Bajísima tasa de estudios complementarios. En el año 2023, 2,61. Casi un 50% inferior de estudios complementarios que la media nacional, que se sitúa en el 4,48%. Elevadísimas tasas de mamografías adelantadas. En el año 2023, un 7,69%, 7 veces más que la media nacional de ese año, que era del 1,67%. Elevada proporción de cánceres detectados en revisiones intermedias, 15,79, el porcentaje más alto, con diferencia de todas las comunidades autónomas. Y lo más preocupante, consejero, estos datos no se cumplen solo en el año 2023, sino que obedecen a un patrón constante que se repite desde hace 15 años. El patrón oculto, menos pruebas. En nuestra región, el porcentaje de peticiones de pruebas complementarias en el cribado de cáncer de mama es del 2,6 frente al casi 5% de la media nacional. Pero es que además en este caso también lo hacen una vez más vulnerando el principio de igualdad. Así, en función del municipio en el que vivas, se hacen más o menos pruebas complementarias, profundizan más o menos en los datos. Por otro lado, nuestra región presenta una tasa altísima de revisiones anticipadas. Pero es que esa tasa altísima de revisiones anticipadas es hasta 7 veces más que la media nacional. Es decir, en vez de resolver en el momento mediante una prueba complementaria, pues lo que hacen es adelantarte la mamografía que te tocaba dentro de 2 años, te la adelantan unos meses. Así es, como usted ha dicho. Y cuando se espera demasiado, los cánceres que se hubieran diagnosticado antes, pues aparecen más tarde. Y mire, señorías, detrás de los números hay nombres, historias y trayectorias clínicas, tumores diagnosticados en fases más avanzadas, tratamientos más agresivos, mayor impacto emocional, peor experiencia sanitaria. Y esto no es una hipótesis abstracta. Es el coste humano de un sistema que no está funcionando como debería, consejero, porque las conclusiones de este estudio indican que en la región de Murcia cerca del 10% de los cánceres de mama detectados en el programa de cribado podrían haberse diagnosticado con un retraso evitable. En total se estima que entre 150 y 180 mujeres han recibido un diagnóstico tardío en los últimos 10 años. Señor consejero, ¿está usted en condiciones de asegurar que estos datos no son ciertos? ¿Sabemos si estas mujeres a las cuales se les ha diagnosticado tarde han sobrevivido? Señor consejero, esto es una negligencia y las negligencias del Gobierno de López Miras están costando vidas en nuestra región. Y así hay que decirlo, alto y claro. El problema de fondo son los incentivos equivocados, unos incentivos equivocados y perversos. El programa de cáncer de mama en la región de Murcia se ha externalizado, como usted bien ha reconocido, en su mayoría en centros privados, con un modelo de pago acordado por ustedes, por el Gobierno regional de López Miras, que no incentiva la calidad diagnóstica. El contrato es claro, se paga por mujer cribada, incluyendo todas las pruebas necesarias, pero sin compensación adicional por hacer más pruebas. Esto genera un incentivo perverso. Cuanto menos se profundice en el diagnóstico con pruebas complementarias cuando hay dudas, pues más rentable es. En este contexto, no hacer una ecografía no es solo una decisión clínica, sino que se convierte para el centro privado también en una decisión económica. Por ejemplo, en el Hospital de Cieza, donde el cribado se realiza en un entorno público, la tasa de detección es mucho más alta. Se realizan muchas más pruebas complementarias. Y esto no es ideológico, señor consejero. Estos son datos. La unidad pública de Cieza
tiene una mayor detección en el bienio 2021-2022, 6,96 por mil frente a la media de las unidades privadas de un 2,8. Dicho de otra manera, Cartagena, donde el cribado es privado, ha detectado aproximadamente un 50-60% menos que Cieza entre los años 2015 y 2022. Y Murcia, junto con el resto de unidades móviles, que también es privado, ha detectado un 20 o un 30% menos de cánceres que en Cieza. Estos son datos, consejero, datos. Rebátamelo con datos. Rebátamelo con datos. Además, desde el bienio 2009-2010 al de 2021-2022, la media de estudios complementarios en la unidad de Cieza es del 6,23%, superior a la de Cartagena, que se hace en la privada, del 5%, y superior a la de Murcia, que incluye unidades móviles y que está en el 3,52%. Y si nos detenemos en el dato del bienio 2021-2022, la diferencia ya es abismal. Un 10,% de pruebas complementarias frente a un 3,% de pruebas complementarias en las unidades privadas. Una diferencia abismal. Datos, consejero, rebátamelo con datos. Dígame que estos datos son falsos. Señor consejero, ¿son estos datos equivocados? Le rogaría que en su respuesta me los pudiera rebatir, porque la traducción de estos datos es que cuando no hay incentivos económicos para restringir pruebas, el sistema detecta mejor. Por tanto, la diferencia no está en las mujeres, está en el modelo, en su modelo, en la privatización del sistema y la falta de control. Y si este patrón se repite desde hace más de 15 años, contésteme, consejero, ¿por qué no han saltado las alarmas y se han puesto en marcha medidas correctivas antes de llegar a los últimos y muy deficientes datos de 2023? ¿Por qué durante más de 15 años no han sido capaces de darse cuenta de que en nuestra región, con su modelo de gestión, se detecta menos que en el resto de España, se detecta más tarde y se hacen menos pruebas complementarias que en el resto de España? Y además se hacen de manera diferente en función del área de salud, donde vive, vulnerando una vez más el principio de igualdad de acceso y el principio de equidad entre personas que viven en una misma región. Esto indica que no estamos ante un fallo puntual, sino ante un modelo de gestión política que favorece los intereses privados. Señor consejero, detrás de este estudio hay más de 27 organizaciones. Hay ciencia, hay estadística, hay horas de estudio, hay profesionales sanitarios como la copa de un pino, que fuera de su horario laboral emplean su tiempo y sus horas para contribuir a la mejora de nuestra sanidad pública. Por tanto, hoy aquí le haría un ruego. Rebátame usted los datos que han publicado, pero no les descalifique, no caiga en la bajeza moral de quien no tiene argumentos. ¿Considera usted que los datos que se han publicado en este estudio son falsos, que son equivocados? Contrapóngalos con sus datos. Publique los datos que ustedes tienen al respecto. Si tiene datos que contradigan esto, sáquenlos, consejero. Saquen los datos que contradigan los datos del estudio, pero no arremeta contra ellos. Porque, señor consejero, si estos datos son verdaderos, si estos datos son ciertos, si estos datos no están equivocados, estamos ante una cuestión grave de responsabilidad política que ha perjudicado a miles de mujeres y por las que se les exige responsabilidades políticas, consejero. La pregunta no es si habría que actuar. Claro que hay que actuar. Y usted sabe que tiene que actuar e implementar mejoras en este programa de cribado de cáncer de mama. Lo sabe. Por supuesto que sí. La pregunta es ¿por qué no se ha hecho antes? Y si no se ha hecho antes, quien sea debe de asumir la responsabilidad política de que no se haya hecho antes y no esperar a que le pidamos su dimisión. Gracias, señorías. Gracias. A continuación, doña María Eugenia Sánchez Pérez intervendrá por el Grupo Parlamentario Vox. La palabra, señoría. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero.
y gracias por su intervención. Desde el escándalo del cribado en Andalucía, que destapó graves fallos y diagnósticos tardíos con consecuencias graves para miles de mujeres, la preocupación sobre el funcionamiento de estos programas no ha dejado de crecer y ha abierto un debate mucho más amplio. Si los programas de cribado en España están funcionando con garantías, evidenciando sus problemas y deficiencias. Este debate derivó en un cruce de reproches entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades del Partido Popular, cuando la realidad es clara, la responsabilidad es de ambos. Señor consejero, hablar de detección precoz del cáncer de mama es hablar de vidas y el contexto que tenemos no invita precisamente a la tranquilidad. En España, el cáncer de mama es el tumor más diagnosticado en mujeres con más de 36.000 casos anuales y una previsión de aumento del 33%, una tendencia que también se observa en la región de Murcia, donde se diagnostican alrededor de 1.100 casos al año y la incidencia sigue aumentando según los especialistas. Y esto es clave, señor consejero, porque cuando la incidencia de una enfermedad como esta aumenta, la respuesta de un Gobierno que esté a la altura solo puede ser una: reforzar la prevención, mejorar el cribado y garantizar que se detecten los casos antes, mejor y a tiempo. En octubre de 2022, el señor López Miras anunció por todo lo alto la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años, presumiendo incluso de que la región de Murcia sería la primera en hacerlo. Una medida muy importante, en palabras del propio presidente, que sería una realidad a partir del 2023, porque ya estaba consignada la partida para ello en el borrador de los presupuestos, pero que, sin embargo, a fecha de hoy no se ha implantado. Pero claro, se acercaban por aquel entonces las elecciones de 2023 y era el momento de generar titulares y grandes promesas que, como tantas otras, nunca se cumplieron. Señor consejero, anunciar una medida que es fundamental para la prevención de esta enfermedad, que suponía incluir a 100.000 mujeres más en el cribado y no cumplirla, dejándolas fuera del programa a su suerte, es de extrema gravedad. Y lo es porque, además, estamos ante una enfermedad que ha crecido en mujeres jóvenes un 29% en las últimas décadas y en la que la detección precoz es de vital importancia para reducir la mortalidad de las pacientes. Después de 2 años de retraso, en 2025 su consejería tuvo que reconocer que hasta 2027 no podrá ampliar el programa al rango de edad que ustedes mismos anunciaron. Y aquí empezaron las excusas, que si faltan profesionales o que si la Asociación Española contra el Cáncer se ha retirado del programa y ahora el Servicio Murciano de Salud ha tenido que asumir la planificación. Pero la realidad, señor consejero, es mucho más simple. Si no había capacidad para aumentar el cribado, no debieron anunciarlo y mucho menos crear expectativas para no cumplirlas. Lo que no se puede hacer, señor consejero, son promesas jugando con la salud y la tranquilidad de miles de mujeres, porque eso es engañar. Retrasar la ampliación del rango de edad en un contexto en el que los casos de cáncer de mama no paran de crecer demuestra la mala gestión del Gobierno regional. Una nefasta gestión que ha tenido consecuencias a pesar de que usted diga que el programa funciona bien. Recientemente se ha publicado un informe de la Alianza por la Transparencia, Calidad y Equidad en el cribado de cáncer de mama, que sitúa a la región por debajo de la media nacional en varios indicadores y señala que cerca del 10% de los cánceres detectados en la última década podrían haberse diagnosticado tarde. Un informe que no se puede despachar sin más. Usted ha señalado en otras ocasiones que los datos corresponden a 2023, cuando el programa se desarrollaba con la Asociación Española contra el Cáncer y que desde 2024 la consejería asumió directamente su gestión. Pero eso no cambia lo esencial, y lo esencial es que la responsabilidad del programa, antes y ahora, sigue siendo del Gobierno regional y de su consejería. Señor consejero, la Asociación Española contra el Cáncer desempeñó una labor rigurosa y excelente en la prevención del cáncer, pero quien planifica, supervisa y debe responder ante los ciudadanos es el Gobierno regional y su consejería. Por tanto, desplazar el foco hacia la forma de gestión del programa o al momento temporal no puede servirle como excusa. También usted calificó el informe de sesgado, que no tiene en cuenta determinados parámetros e incluso que confunde conceptos. Mire, yo no voy a entrar en un debate técnico ni voy a negar la fiabilidad de los datos que se han publicado, pero sí voy a decir algo muy claro.
Cuando hay informes que alertan de posibles retrasos en los diagnósticos del cáncer de mama y de peores resultados que la media nacional, su obligación, como máximo responsable de la Consejería de Salud, no es desacreditarlos, sino ser transparente, publicar los datos de la Consejería, ofrecer información clara y accesible y dar explicaciones a la ciudadanía. Señor consejero, no puede cuestionar ningún informe sin contrastarlo con datos propios y verificables. Y en eso su consejería suspende. Por ello le pedimos continuamente transparencia, que deje de lado las políticas opacas, que pongan los datos encima de la mesa y a partir de ahí adopte medidas de mejora reales. Usted viene diciendo que procesar los datos del programa de cribado no es fácil y que hay una polémica con el Ministerio de Sanidad, al que usted pide que defina criterios e indicadores comunes para todos los servicios de salud. Usted viene subrayando la necesidad de que el Gobierno de la Nación establezca criterios homogéneos para evaluar los programas de cribado. Y tiene razón, señor consejero. Sin indicadores comunes es difícil comparar y establecer programas de prevención homogéneos en todo el territorio nacional que sean eficaces. Pero el problema va mucho más allá, porque no solo hay indicadores, no hay indicadores comunes ni programas comunes que garanticen la detención precoz, es que no hay un sistema común. Tenemos 17 servicios de salud, 17 modelos de gestión sanitaria distintos, 17 formas de organizar los programas de cribado de cáncer de mama, 17 niveles de acceso a estos programas y 17 resultados diferentes. Y eso, señor consejero, tiene un nombre: desigualdad. Desigualdad en el acceso, desigualdad en la calidad del diagnóstico, en los tratamientos y, en última instancia, desigualdad en la supervivencia, tanto en el cáncer de mama como en el resto de enfermedades. Señor consejero, la desigualdad de los españoles en la sanidad es el resultado del modelo autonómico que ustedes, el Partido Popular y la izquierda, defienden. Desigualdad y saturación. Ese es el resultado de las políticas sanitarias del Partido Popular y del Partido Socialista. Un modelo que no funciona, que genera un sistema cada vez más insostenible, que ahoga a los profesionales, dispara el gasto y deteriora la calidad de la atención sanitaria. Las consecuencias son claras. Listas de espera, un grave problema que además no podemos separar de este debate. Usted insiste en que no se deben mezclar el cribado de cáncer de mama y las listas de espera de las mamografías diagnósticas al tratarse de circuitos técnicamente distintos dentro del sistema sanitario. Y es cierto, el cribado de cáncer de mama es un programa preventivo que cita directamente a mujeres de un determinado rango de edad para realizarse una mamografía sin una lista de espera como tal. En cambio, las listas de espera de mamografías diagnósticas corresponden a otro circuito distinto, el de mujeres que acuden por síntomas, derivación médica o seguimiento clínico, donde sí existe espera porque se trata de pruebas diagnósticas y no preventivas. Pero, señor consejero, aunque técnicamente sea así, es evidente que están relacionadas y pretender desvincular el cribado de cáncer de mama de las listas de espera es engañar. Porque aunque se trate de circuitos diferentes, comparten recursos, mamógrafos profesionales y comparten además la misma capacidad diagnóstica. Señor consejero, adoptar medidas para mejorar las listas de espera en mamografías es fundamental para tener un programa de cribado eficaz. Y negar esto no es solo faltar a la verdad, es negarse a reconocer una realidad que ve cualquier ciudadano. Señor consejero, que la región de Murcia sea la tercera comunidad con la tasa más alta de mortalidad por cáncer de mama, según el informe anual 2024 del Sistema Nacional de Salud, es algo muy serio que pone de manifiesto que sus políticas de prevención y detección precoz fallan. Afirmar que el programa de cribado de cáncer de mama funciona bien, como usted repite una y otra vez, no se corresponde ni con los datos, ni con los informes disponibles, ni con lo que vienen advirtiendo profesionales sanitarios y sociedades científicas. Si en la región de Murcia mueren más mujeres por cáncer de mama que en el resto de España, es porque sus políticas sanitarias no están llegando a tiempo. Y este es un dato que debería obligarle a actuar con responsabilidad y urgencia. Por eso le pregunto, ¿qué medidas va a adoptar su consejería para reforzar y mejorar el programa de cribado de cáncer de mama? Muchas gracias. Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto intervendrá en primer lugar doña María Marín Martínez, que compartirá tiempo con don José Luis Álvarez Castellanos. Tiene la palabra, señoría. Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos, señorías. Antes de comenzar mi intervención, pues querría saludar, como no puede ser de otra manera, a las educadoras infantiles que hoy se concentran a la puerta de este pleno y trasladarle todo nuestro apoyo a sus reivindicaciones. Lamentablemente, no hemos podido debatir hoy en esta Asamblea una moción con sus reivindicaciones porque el Partido Popular y la mesa de la Asamblea tienen esa moción secuestrada y bloqueada ya 2 semanas. Un escándalo más de esta Asamblea, pero bueno, es lo que hay. Pero que no les quepa ninguna duda que, desde luego, estamos con ellas y apoyamos totalmente sus reivindicaciones. Señoría, ya podremos un momento, por favor. traer Señoría, en algún... si es tan amable, un momento, por favor. Sí. Debe usted taparse la camiseta. Se ha obligado al público que ha venido a que se la pusieran del revés. Usted tiene que cumplir al menos la misma obligación. Le ruego que, por favor, se cierre la chaqueta. ¿Que no puedo llevar una camiseta de las educadoras infantiles? Por favor, ¿De verdad, haga presidenta? lo ¿De mismo verdad? que han hecho el público que ha asistido, por favor. Bueno, pues si me da un segundo, me voy allí, me la cambio, ahí me pongo ahí detrás un No hay momentito, problema. corta usted el tiempo y me... Lo tiene cortado. Silencio, por favor. Gracias. Puede continuar. Gracias, presidenta. Les decía a las educadoras que, bueno, en cuanto la mesa resuelva, traeremos sus reivindicaciones aquí a este pleno, pero que no le quepa duda que estamos con ellas, ¿no? Con respecto al tema que nos ocupa, el pasado 22 de abril se hizo público un informe pues, absolutamente demoledor sobre el programa de cribado de cáncer en la región de Murcia. El mismo día, y nada más conocer ese informe, solicitamos la comparecencia urgente en esta Cámara del consejero de Salud, el señor Pedreño. Y, señor Pedreño, yo le he estado escuchando con muchísima atención. Me alegro mucho, de verdad, de todas las noticias futuribles que usted nos ha anunciado hoy aquí en el Pleno, pero la verdad es que siento decirle que es lo de siempre. Siempre llegan tarde. Y, bueno, hoy salen aquí pues porque hay otros profesionales sanitarios, grandes profesionales sanitarios, que han sacado un informe absolutamente demoledor, porque si no sabe usted que no estaríamos aquí debatiendo absolutamente nada sobre el cribado de mama. A continuación, no solamente pedimos su comparecencia, sino que también registramos una moción en esta Asamblea para la adopción de medidas para mejorar este cribado. Moción que, bueno, saben ustedes que conseguimos afortunadamente que fuera apoyada ayer en el Pleno por una mayoría de esta Cámara y además el 23 de abril también le pregunté, señor Pedreño, en otro pleno de control, precisamente le hice una pregunta sobre el programa del cribado. Así que, bueno, en cierta manera entiendo que sea normal, yo lo comprendo, que por todos los medios nos veten y se quieran ustedes deshacer de nosotros. Bueno, es porque saben perfectamente que mientras nosotras estemos aquí, bueno, pues no les vamos a dejar descansar ni un segundo, que vamos a destapar absolutamente todos sus chanchullos y que no vamos a darle ni un segundo de tregua. Por eso quieren silenciar la voz de estos dos humildes diputados de Podemos e Izquierda Unida. Pero mire, señor consejero, la única respuesta por su parte que hemos recibido en todo este tiempo y con respecto a este tema es acusar a los autores del informe de tener una carga ideológica. La verdad es que solo le ha faltado decir que esto viene, no sé, que está escrito por unos rojos peligrosos o algo así.
Pero mire, nada más lejos de la realidad. Los profesionales que han escrito este informe son profesionales con una larga trayectoria en la sanidad pública, que han desempeñado incluso puestos de gran responsabilidad al más alto nivel y que saben perfectamente de lo que están hablando. Pero es que además, mire, si es que los datos no dejan lugar a dudas. El programa de cribados detecta la mitad de cánceres de mama que en el resto de España. En concreto, la tasa de detección en el 2023 fue de 2,43 por cada 1.000 mujeres frente a la media española de 4,67. Señor consejero, yo espero que en su segunda intervención me diga si usted cree que esto es cierto o no. Y si no, y si cree que no es cierto, que me dé el dato que lo desmienta. En la región de Murcia se llevan a cabo menos pruebas complementarias como ecografías en casos dudosos. En concreto, la tasa de estas pruebas fue en el mismo año 2023 de 2,6 frente a la media nacional de 4,48. El número de biopsias y otras pruebas invasivas, vaya, pues ni siquiera lo conocemos. Ni siquiera lo conocemos porque ustedes no facilitan esos datos. Señor consejero, ¿lo que estoy diciendo es cierto o no es cierto? Y si no es cierto, espero que me dé usted ahora en su intervención los datos que lo desmientan. En la región de Murcia, la tasa de revisiones anticipadas, que son las revisiones que las propias mujeres o sus médicos de cabecera solicitan cuando detectan algo anormal, en la región de Murcia son 5 veces mayores que en el resto de España. Bueno, señor consejero, ¿esto es cierto o no es cierto? Si no lo es, deme el dato que lo desmienta. Y para terminar, otro dato. Las revisiones intermedias, los cánceres detectados en esas revisiones intermedias entre 2 citas del programa de cribado, es en la región de Murcia de 15,8, casi 3 veces más que la media nacional, que se sitúa en un 6,7, consejero. ¿Esto es cierto o no es cierto? Si no es cierto, consejero, le pido que me dé el dato que lo desmienta. ¿Y sabe qué creo? Que no los tiene. Yo creo que no tiene ningún dato que desmienta el magnífico informe que han hecho los profesionales de la Alianza. Por eso hoy la única salida que le ha quedado, pues para variar lo que viene haciendo últimamente, pues es los ataques personales, ad hominem, pues contra los autores del informe, contra las mujeres que protestamos o que nos atrevemos a denunciar. Yo ya lo viví en mis propias carnes. A mí también me atacaron, señor consejero. Yo no voy a olvidar nunca jamás la respuesta que me dio su consejería cuando denuncié el retraso de varios meses en el diagnóstico de mi cáncer. ¿Sabe qué me dijo su consejería? Lo tengo grabado en la cabeza. Señora Marín, consideramos muy poco ético hacer política con una cuestión tan delicada. Yo me quedé flipada porque, claro, yo estaba allí como paciente. Esa fue su respuesta, claro. Por supuesto, nadie me ha pedido perdón ni nada. Al contrario, no me siguieron atacando. Me dijeron que no era ética, que no me estaba comportando como una persona con ética. Y sé que no soy la única mujer que le ha pasado lo mismo que ha pasado por ahí. Ustedes están repitiendo punto por punto, consejero, la soberbia del Gobierno andaluz. Punto por punto. Ayer en esta Cámara, como le digo, se aprobó una moción que trajo mi grupo que pedía que en 3 meses había que hacer una auditoría sobre el sistema de cribado de mama, con la sanísima intención, y solo con esa intención, de saber qué puede estar fallando en el cribado para mejorarlo y de esta manera mejorar la salud de las mujeres. Ese era el único objetivo. Por tanto, señor Pedreño, como mandato de la ciudadanía expresado en la voluntad de esta Cámara, espero que se realice. ¿Saben cuáles han sido las palabras del consejero andaluz de Sanidad, el señor Antonio Sanz, a las víctimas de las negligencias? Ustedes actúan por la obsesión de atacar a un gobierno y de esta manera están atacando al sistema. Esto les ha dicho el consejero de Salud a las enfermas de cáncer de mama. Pero ¿saben cuál fue la reacción del señor presidente Moreno Bonilla? Reprender a las mujeres de Amama por manifestarse en San Telmo. Y esto es prácticamente lo mismo que ha hecho usted, señor Pedreño. O sea, además de ser víctimas de la negligencia de su gestión, nos tenemos que callar, porque si no,
es poco ético, nos comportamos con muy poca ética, en fin. Pero lo peor no es solo el insulto. Lo peor es que estas negligencias, consejero, cuestan vidas. Dentro de ese 10% de casos que se diagnostican con retraso, hay mucha gente, muchas mujeres que podrían haber superado la enfermedad y no haber muerto de haber llegado a tiempo. Señor Pedreño, hablando de ética, yo le voy a decir una cosa para terminar. Si usted de verdad tuviera ética, hoy debería hacer dos cosas. La primera, pedir perdón a todas esas mujeres y la segunda, dimitir inmediatamente. Muchas gracias. Don José Luis Álvarez Castellano Rubio continuará con la intervención por el Grupo Parlamentario Mixto. Por favor, ruego silencio. Tiene la palabra, señoría. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Quiero saludar también a los miembros de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública que hoy nos acompañan, impulsores también de este informe, yo creo que importante. Y yo le voy a dar algunos datos, señor Pedreño, y quiero que usted me confirme o no, porque ante ese anuncio de expansión y de ampliación del cribado de cáncer de mama en una población de mayor rango de edad, entre los 45 y 74, el señor López Miras anunció además que esto se iba a consignar a nivel de presupuestariamente ya en 2023. Sin embargo, hay datos que desmienten esta cuestión. El presupuesto de 2023 fue exactamente el mismo que el de 2022. Por tanto, no sé la ampliación, si es que fue gratuita, fue a coste cero o qué fue exactamente. El caso es que en el año 2022 la ejecución presupuestaria sí llegó a ser del 92%. Estamos hablando de 1.054.750 euros. El 92% de la ejecución presupuestaria final pagada fue de 973.575 euros, el 92%. Sin embargo, en 2023 la ejecución presupuestaria bajó al 35,5%, 375.000 euros del mismo 1.054.000. Por tanto, no veo la ampliación, digo, no solamente fue a coste cero, sino seguramente incluso hasta ahorró costes respecto al año anterior en un 60% por lo menos, ¿no? Esto me choca. En cualquier caso, la cuestión es que los años sucesivos el presupuesto del programa 431B, que financia esta expansión y este programa, ha ido disminuyendo también. El presupuesto ya no es de 1.054.000, sino de 642.000 en 2024, de 648.000 en 2025, etcétera, etcétera. La cuestión es que, claro, paralelamente, ¿qué ha ocurrido? El presupuesto de pruebas diagnósticas en la concertada ha ido incrementándose. Esto confirma la apreciación que ha hecho el informe de la Alianza por la Transparencia en este tema, donde contrasta perfectamente bien los datos de la única área de salud, área 9, que desarrolla el programa desde el punto de vista de la gestión puramente pública, con el resto de áreas donde hay una parte importante de la concertación. En ese sentido, claro, no lo sé si... claro, no sabemos exactamente cuántas mamografías o qué parte del programa del cribado de cáncer está dentro de esa concertación de aumento que le digo que ya en 2024, que es el último dato porque no publican todavía el de 2025, y ya llevamos ya casi medio año de 2026, está sin publicar en transparencia. Resulta que el aumento entre 2022 y 2024 ha sido de 4,3 o casi más de 4 millones de euros en aumento de pruebas diagnósticas de imagen. ¿Cuántas de ellas son mamografías del plan del programa de cribado? Que sepamos realmente si hay una ampliación o no. En el sentido de que si hay un presupuesto ampliado y se ejecuta un presupuesto ampliado, es que debe haber una ampliación, salvo que habría que descontar de ahí también el beneficio que tienen los centros concertados, porque lógicamente ahí no solamente es el gasto como hace la pública directamente
en el coste, sino también en el beneficio que tienen como empresas que son, evidentemente. Cosa que se descuenta del presupuesto final, ¿no?, de ese programa. Pero claro, es que además la extensión del programa cuenta con otro dato contradictorio. Y también me gustaría que usted diera datos de esa cuestión, porque no está dando ninguno esta mañana. Ninguno al que podamos atender realmente, ¿no? Mire, el mismo informe, y si no es así, desmiéntalo aquí esta mañana, la tasa de cobertura en 2023, último dato que ustedes han hecho público, por eso es el único que sabemos, publiquen cuál ha sido la de 2024, publiquen cuál ha sido la de 2025, no llegó al 60%. No llegó al 60%, faltó 59,90 y tantos %. Bueno, pues diga usted cuál es el dato exactamente. No llega al 70 tampoco de cobertura. Y además, por favor, no interrumpa. Pero además, señor consejero, hay una gran extensión o una gran proporción de mujeres a las que no le llega la cita adecuadamente. Pero es que además, un elemento en el que ha influido enormemente en la bajada de la tasa de cobertura es precisamente la contratación y la concertación de muchas de estas pruebas en hospitales concertados que imponen unos horarios realmente a veces inaccesibles para muchas mujeres y hacen que finalmente no lleguen a realizarse esas pruebas. Es decir, la eliminación del programa cuando acercaba precisamente la posibilidad de la prueba diagnóstica al entorno de donde viven precisamente las mujeres facilitaba una tasa de cobertura mayor, y eso es así. Esto ha dificultado precisamente esa cuestión. Por tanto, miren, todos estos datos demuestran que su extensión anunciada no era más que un anuncio vacío, que apenas se está cumpliendo, que además hay datos muy dudosos de ejecución presupuestaria que usted tiene que aclarar. Y, en ese sentido, al menos hay una parte fundamental que yo creo que no puede desmentir del estudio que han hecho las defensas de la sanidad pública, y es que me voy a quedar solamente con el de la primera parte. Le podría decir que suscribimos todos, pero fundamentalmente yo le reclamo la primera parte de sus reivindicaciones, que son los relativos a la transparencia y la rendición de cuentas. Porque si no, así estamos en un diálogo de sordos, señor consejero. Haga usted caso, publique los datos y actualícelos inmediatamente. Nada más. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña María del Carmen Ruiz Joder. Un momento. Gracias, señor presidente. Consejero, bienvenido. Y qué importante anuncio ha hecho usted esta mañana aquí. Señorías, buenos días. Llevo ya algunos años en política, unos cuantos. Y durante este tiempo he podido ver muchas maniobras y tramposos juegos políticos del Partido Socialista, porque cada uno tiene su estilo. Y el del PSOE, hay que reconocer que siempre ha sido ese, el tacticismo oportunista, la manipulación, el juego de trileros, buscando siempre la agitación social, el enfrentamiento ciudadano y la crispación. Pero incluso dentro de toda esa espiral se atisbaban ciertos límites y aunque se podía esperar prácticamente cualquier cosa, nunca pensábamos que fueran capaces de traspasar todas las líneas rojas. Nunca pensábamos que fueran capaces de utilizar un tema tan delicado, tan sensible y tan doloroso como es el cáncer. Pero sí, vaya que sí son capaces. Ya lo hicieron hace unos meses y lo vuelven a hacer ahora. Y lo hacen simplemente porque son capaces de todo, incluso de volver a maquinar otra campaña igual de sucia, igual de ruin e igual de miserable que la anterior, como siempre lanzada y promovida desde sus habituales colectivos satélite, que no son más que tentáculos ideológicos estratégicamente diseñados para ello. Y a partir de ahí,
A partir de ahí disparan la correspondiente andanada política en las instituciones porque tienen que seguir a pies juntillas el guión marcado desde Ferraz, extender la mancha y propagar la duda. Y precisamente por eso estamos hoy aquí. Hoy estamos aquí porque vuelven a tener la consigna de retorcer de nuevo este tema en aquellos territorios donde no gobiernan, incluso politizando el sufrimiento y el dolor, en este caso, de las mujeres. Miren, lo dije en su momento y lo vuelvo a decir hoy. Tratar de manipular y engañar a mujeres que están sufriendo una enfermedad tan dura es repugnante y no se puede caer más bajo. Pero, señorías, esto es lo que aporta el PSOE de Sánchez y Lucas, marrullería y política rastrera. No tienen límites ni escrúpulos, no los tienen, a la vista está. Miren, a estas alturas todo el mundo sabe y tiene claro por qué estamos aquí, a qué viene todo esto, si es más que evidente. Se les ve venir de lejos. Han perdido el voto y la confianza de las mujeres, y no me extraña, y ahora sobreactúan con un interés fingido, que no es preocupación por las mujeres, sino desesperación por captar su voto, a costa de engañar con lo que sea, porque ustedes, señorías del PSOE, no defienden ninguna causa noble, claro que no, solo quieren tapar sus vergüenzas. Y la realidad es que ustedes son el partido y el gobierno más lesivo y más dañino para las mujeres de la historia de nuestra democracia. Se vendían como adalides del feminismo, les faltaba pancarta, cuanto más grande más le gustaba. Y lo que verdaderamente hacían era contratar prostitutas, sacar de la cárcel a violadores, dejar desprotegidas a las víctimas de maltrato, cosificar a las mujeres y esconder los casos de acoso denunciados en el seno de su propio partido. Desde luego, no les falta detalle. Y encima, que no han pedido perdón por ninguno de estos escándalos y encima que no han pedido perdón por todo el daño que han causado, se presentan hoy aquí dando lecciones de moralidad y exigiendo a los demás, no sabemos qué, porque, claro, pidiendo responsabilidades ¿ante qué? ¿Ante todo este invento? ¿Ustedes? ¿Y dónde están sus explicaciones, por ejemplo, ante las 46 víctimas de la tragedia de Adamuz? Una tragedia causada por el abandono y la falta de mantenimiento de las vías del tren. Es decir, 40 personas fallecidas por una tragedia totalmente evitable y ustedes vienen a exigir explicaciones a los demás. Ustedes que no asumen ninguna, que ni siquiera han pedido perdón a las familias de los fallecidos, si les ha pillado la jueza hasta llevándose trozos de las vías del tren y vienen hoy aquí a pedir explicaciones a los demás. Pero es que tampoco les han dado con el apagón. Se sabe ya que al menos 7 personas fallecieron por culpa del apagón, el que ustedes provocaron, y ni dimite nadie, ni nadie asume responsabilidades, ni nadie pide perdón. Y si no, vamos a centrarnos en la lucha contra el cáncer. ¿Ustedes saben quién es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas? Lo saben, ¿verdad? Es un centro que depende directamente del Ministerio, es decir, del Gobierno de Pedro Sánchez. Este centro está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por destinar 25 millones de euros de la lucha contra el cáncer a chalés, a cuadros de arte y a no sé cuántas cosas más. ¿Dónde está la sensibilidad aquí? ¿Dónde? Es que tienen una sensibilidad muy selectiva. ¿Dónde están las explicaciones aquí? 25 millones de euros para salvar vidas se la gastan en obras de arte y en no sé cuántas cosas más. Y vienen aquí hoy disfrazados de integridad y decencia a decirnos a los demás cómo tenemos que actuar, a leccionarnos. Claro, ustedes que tienen una vergonzosa doble vara de medir. Menuda cara. Digan la verdad. Sean valientes, señorías del Partido Socialista. Están tan desesperados por tapar su negligente y vergonzosa gestión hacia las mujeres y tan desesperados por tapar toda la corrupción que les corroe, esa que les llega ya hasta aquí,
hasta el cuello, que son capaces de esto, que son capaces de utilizar el cáncer. Y no hay derecho a lo que hacen. Miren, se lo pido, por favor, respeten a las mujeres, dejen de sembrar dudas, dejen de generar incertidumbre y dejen de poner en duda el buen hacer y el rigor de nuestros profesionales sanitarios. Porque cuando ustedes critican el funcionamiento de este programa, cuando ustedes se inventan todas estas cosas, no señalan decisiones de políticos, sino el criterio y el trabajo de los profesionales que lo llevan a cabo. Claro que su crítica es hacia ellos, claro que sí. Ustedes están señalando directamente a los médicos que realizan el cribado. Ustedes han llegado a decir que cuando un radiólogo detecta una sospecha de lesión, abandona a la paciente y no solicita más pruebas, no hace más pruebas complementarias. Ese disparate de nuestros profesionales dijeron ayer y han vuelto a decir hoy. Pero alguien en su sano juicio va a creer que si un médico sospecha que puede haber un cáncer, va a actuar con total negligencia y no va a atender a la paciente, no va a hacer nada por su vida. Pero qué disparates son capaces de decir. Nuestros médicos son magníficos profesionales, con un compromiso inquebrantable con la salud de los ciudadanos, con un humanismo y una vocación de servicio público que no merece ser puesta de una manera tan frívola e injusta en duda como están haciendo ustedes. Se inventan órdenes, se inventan directrices inexistentes con la única finalidad de conformar un relato que no es más que un muro, esos muros que tanto les gustan, un muro de falsedades donde cada ladrillo es una mentira y el que le sucede una aún peor. Basta ya, señorías del Partido Socialista. No todo vale. No todo vale. Si ustedes tuvieran un mínimo de responsabilidad, en lugar de estar atacando al personal sanitario y en lugar de estar retorciendo y manipulando los datos para engañar a las mujeres, lo que tendrían que estar haciendo es un llamamiento para que acudan a estos cribados porque son cruciales, porque salvan vidas. Si ustedes tuvieran un mínimo de responsabilidad, estarían defendiendo la importancia que tienen, la importancia que tiene la prevención y el diagnóstico precoz. Sin embargo, se han empeñado en hacer todo lo contrario, generar miedo y una innecesaria desconfianza que puede provocar, señorías, que puede provocar que la mujer no acuda, que no se realice estas pruebas. Y esto es muy peligroso, porque esto puede tener graves consecuencias. Y eso sí es jugar con la vida de la gente. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen y qué bien les viene tener en toda esta maraña a sus aliados naturales de Vox. A la hora de retroalimentarse es que son imbatibles. Ya resulta difícil distinguir si el PSOE es el socialismo verde o Vox el abascalismo rojo. Qué curioso y qué bien se entienden y qué rápido. Que todos tengamos claro que si hoy estamos aquí, si hoy se le está dando pábulo al último montaje del Partido Socialista, es porque así lo ha pactado con Vox, porque así lo ha querido Vox. Sus útiles compañeros de viaje, se lo dije ayer, tanto monta tanto. Ustedes le regalaron los votos en la Junta de Portavoces para alimentar esta campaña sucia y hacerle el juego sucio al sanchismo, que ya es decir, en Valencia, ayer, Vox votó en contra de toda esta campaña. Pero claro, es que en Vox, en Valencia es uno y en la región de Murcia es otro. Pues mire, ustedes que tanto gustan en clasificar y etiquetar a los demás, hoy se pueden mirar al espejo y darse cuenta que no son más que el socialismo verde de esta región. Aquí son lo mismo. Dos caras de la misma moneda que se empeñan en confirmarlo día a día. Pero frente a tanto ruido y tanta intoxicación política, quiero mandar un mensaje de sensatez, de serenidad y tranquilidad a todas las mujeres. Quiero animarlas a participar en este programa, porque los cribados son importantísimos, porque los cribados salvan vidas, porque los cribados son la herramienta de detección precoz más eficaz frente al cáncer. En nuestra región contamos con un sistema de prevención y detección precoz seguro, de calidad y con todas las garantías. Un programa de cribado que funciona de forma excelente y rigurosa y que no ha dejado de crecer
y mejorar desde su puesta en marcha en 1994. De tal forma que, gracias a la apuesta y al compromiso del Gobierno regional y de nuestro consejero por esta valiosa herramienta, cada vez está llegando a más mujeres y cada vez amplía más su cobertura. Y, por supuesto, lo hace muy por encima de lo que marca el Ministerio de Sanidad. Quizá muchos no lo sepan, pero el Ministerio de Sanidad marca el rango de edad entre 50 a 69 años. Eso es lo que dice el Ministerio de Pedro Sánchez. Sin embargo, en nuestra comunidad autónoma, este servicio se está dando a todas las mujeres entre 46 y 72 años. Insisto, Ministerio de Sanidad, de 50 a 69. Gobierno de la región de Murcia, de 46 a 72 y el año que viene de 45 a 74. Y esto es así y esto es posible porque el Gobierno de López Miras ha destinado los recursos propios necesarios para ofrecer el programa más completo y más ambicioso a las mujeres murcianas. Quiero también subrayar el importantísimo trabajo de investigación oncológica que se está llevando a cabo en nuestra región, con más de 80 estudios de investigación clínicos activos sobre el cáncer de mama, lo que permite a las pacientes el acceso a los tratamientos más innovadores. Señorías, todo este trabajo en equipo y perfectamente planificado ha conseguido lo más importante, que en nuestra región más del 85% de las mujeres supere el cáncer de mama. Ha conseguido lo más importante, que más del 85% de las mujeres venza la enfermedad. Y esa sin duda es la mejor noticia y la razón de todo. Muchas gracias. Gracias. El consejero de Salud tiene la palabra para contestar. Gracias, presidenta. Mire, mi primer mensaje en la segunda intervención es un mensaje de confianza y, sobre todo, de impulsar y de animar a seguir participando en el programa a todas las mujeres. Es un programa útil, válido y, por supuesto, está siendo eficaz y salva vidas. Lo que otros no han creído en otros tiempos e incluso recientemente, tenemos claro en la región de Murcia que apostamos por la detección precoz y la detección precoz está también o forma parte de los programas de cribado. Mire, están empeñados en el tema de la ampliación del programa. Ustedes saben, no tienen ni idea de implantar cualquier programa o la ampliación de un programa. Les pondré un ejemplo. La ponencia de cribado a nivel nacional aconseja ampliar ahora el cáncer, es decir, el cribado de cáncer de colon hasta los 74 años. ¿Saben los plazos que ha dado? 5 años para empezar a ampliarlo y 10 para su total implantación. Un programa de cribado es un programa costosísimo, complejísimo, que indudablemente necesita del apoyo de muchos factores entre profesionales, unidades de gestión, unidades de salud pública y, por supuesto, profesionales. No es sencillo y se está haciendo un gran esfuerzo porque estamos en 46 a 72 años y seguiremos ampliándolo hasta los 45, 74, como era el compromiso del Gobierno regional. Por tanto, esa es la situación en la que nos encontramos. Pero ustedes han empeñado en hablar también del informe de la Alianza. ¿No está la señora Marín? Pues mire usted, yo no tengo, todo lo contrario, yo tengo un respeto muy alto por los compañeros y sobre todo cuando aportan cosas que ayudan, que contribuyen, que sugieren. Pero es que hablaba la señora Marín de los informes, que resulta que el día 17 recibimos en la consejería una pregunta ya del grupo mixto. No sabíamos por qué. Resulta que el 22 se publica en los periódicos y no hemos recibido ningún informe de los compañeros diciéndonos en qué consistía ese informe. Y luego resulta que sí está sesgado. Señor Álvarez Castellano, resulta que la tasa de participación del año 23 es de aproximadamente el 70%, dentro de esos rangos que incluso la Unión Europea cataloga para un programa de cribado, y no del 59 o casi el 60, 10 puntos más de lo que dice. Pero es que la tasa de detección está en 2,88, no está en 2,43. Es decir, que por tanto tiene sesgos y tiene errores. Y luego tiene confusiones, y tiene confusiones muy claras porque
mezcla el cáncer de intervalo, las revisiones anticipadas. Pero ¿saben lo que es un cáncer de intervalo? ¿Saben lo que es una revisión anticipada? Yo se lo digo. Mire, un cáncer de intervalo es cuando a una mujer que se le ha hecho el estudio de mamografía, que es negativo, antes de que se someta a los 2 años al siguiente control, se le ha detectado por otro mecanismo, por otro modelo, es decir, no por el programa de cribado, se le ha detectado un cáncer. Sin embargo, la revisión anticipada es cuando el radiólogo, que es responsable del estudio, detecta una imagen benigna, un BRAF3, y por tanto él considera, según la tipología, porque considera que tiene una posibilidad de malignizar por encima del 0% y por debajo del 2%, solicitarle una nueva revisión. Y gracias a esa revisión también se anticipa y se detecta que lesiones que se consideran benignas son al final malignas. Por tanto, también es una manera de detectar a tiempo los cánceres, pero son cosas diferentes. Decía la señora María Eugenia Sánchez, ha mencionado el tema de Andalucía. Pero ¿cómo quedó Andalucía? Mire lo que dijo el fiscal. Archivó la causa y destapa una campaña de la izquierda sobre el falso borrado de los cribados. Joder, tío, eso dice la prensa y eso dijo el fiscal. ¿Pero qué estamos hablando? Por tanto, hay una campaña indudable de que efectivamente algo hay detrás que está causando y está provocando esta campaña. Mire, los datos se publican en la Red Nacional de Cribados de Cáncer. La región de Murcia, y yo tengo que dar aquí, poner en valor el trabajo de los profesionales que tenemos en epidemiología y en el programa de cribado de la región, porque han sido, aparte de pioneros, han sido impulsores de la propia red nacional e incluso participación activa en la ponencia de cribado a nivel nacional. Y precisamente es de las comunidades que aporta datos. Ustedes saben que en esa red nacional hay 8 comunidades que no aportan ningún dato, ninguno. Y además dentro de ellas están 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que no aportan ni un dato. Y la responsabilidad de las competencias en sanidad es del propio Ministerio y ni siquiera sube sus propios datos de lo poco que tienen competencia en 2 ciudades autónomas. Yo creo que esto es importantísimo tenerlo en cuenta para que luego se esté tergiversando y sobre todo confundiendo a la población, confundiendo a las mujeres. Yo creo que esto es un engaño impresionante. Y repito, que en el avance y en el progreso de lo que suponen estos programas, que son costosos, que son complejos, incorporamos esa inteligencia artificial, porque después de un tiempo en el piloto, en el hospital de Yecla, se demuestra efectivamente la bonanza, porque además tienes que poner programas piloto, porque tienes que evitar un problema que surge cuando incorporas una técnica o una herramienta, que es los sobrediagnósticos y, consecuentemente, los sobretratamientos, porque indudablemente someteríamos a mujeres a ansiedades o a tratamientos innecesarios. Esto es fundamental. Por eso, una vez analizado, vistas las bonanzas de este programa de inteligencia artificial, lo vamos a incorporar a lo largo de este año y 2027 en todas las áreas de salud. Y nos gustaría hacerlo de golpe, pero es imposible porque técnicamente necesitamos los programas informáticos, en definitiva los profesionales y las herramientas, y se hará progresivo, tal y como se hace cualquier incorporación y ampliación de cualquier programa de cribado. Yo creo que esto es importantísimo. Pero además quiero poner en valor el trabajo que ha ido haciendo la Asociación Española contra el Cáncer durante tantísimos años. ¿Saben quién lanzó y quién impulsó los programas de cribado de mama en España y en nuestra región? A mediados de los 80, la Asociación Española contra el Cáncer. Nadie había pensado en aquello. La Asociación Española a mediados de los 80 y en el 94 es cuando se empieza a incorporar en el territorio nacional y entre ellos, por supuesto, Murcia, que se suma. Por tanto, han hecho una labor extraordinaria diagnosticando e identificando a tiempo, efectivamente, cuáles son las situaciones con las que nos encontramos en cuanto al programa de cribado. Pero miren, en los últimos 16 años, hasta el año 2022, en los últimos 16 años, se han realizado 848.342 estudios de cribado. Han participado 220.000 mujeres. Se han derivado 5.745 a las unidades de mama y en ellas se diagnosticaron 2.685 cánceres. Por tanto, 2.685 mujeres a las que de una manera anticipada, de una manera precoz, se les diagnosticó un cáncer. Yo creo que esta es la línea en la que indudablemente estamos trabajando y no cabe duda que es por lo que tenemos que apostar y apoyar toda la sociedad precisamente a programas que apuestan por la detección precoz, que es la clave, vuelvo a repetir, de nuestro sistema sanitario. Hablan, y les hablaba, del tema de ciertas cifras, señor Álvarez, pero es que en la tabla que tenemos de ponencia de cribados, que Murcia participa y eleva datos, hay un problema de diversidad y de disparidad de criterios en cuanto a las tasas de detección, en cuanto a porcentajes de revisiones intermedias, en cuanto a detecciones de exploraciones de cribado.
es disparate, es un disparate entre las comunidades. ¿Por qué? Porque no hay una centralización, una homogeneidad, ni hay criterios claros. Y es lo que estamos trabajando o intentando que el Ministerio trabaje para que homogeneice y cree un equilibrio y una equidad entre las comunidades autónomas. Que publiquen, que muchas no las publican, ya le he dicho 8, y otras, por supuesto, para que exista equidad y se incorporen los indicadores válidos y nuevos que nos hagan reconocer la realidad del programa del cribado de cáncer de mama. Pero la realidad es que Murcia funciona, animo a las mujeres a que participen y, por supuesto, estamos observando, indudablemente aún no tenemos los datos porque tendrán que hacer los técnicos el estudio, el incremento de participación que se está dando con la nueva, con las nuevas unidades que se han incorporado al cribado de cáncer de mama. Muchas gracias. Gracias, consejero. Turno de intervención final para los grupos parlamentarios, que comienza por el Grupo Parlamentario Socialista, doña María Soledad Sánchez Joder. Tiene la palabra, señoría. Gracias, presidenta. Señorías, consejero, ni un solo dato de indicadores del proceso ni de resultados. ¿Acaso no se evalúa? ¿Por qué no da resultados de evaluación, señor consejero? Señora Ruiz, hoy aquí las y los compañeros del Grupo Socialista lo tenemos claro. Nuestro objetivo hoy aquí son las mujeres de esta región. Es contraponer datos, denunciar esta injusticia, remover conciencias y conseguir que el Gobierno regional, que usted sostiene, el de López Miras, adopte medidas correctoras, ya, para que en esta región todas las mujeres, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades de sobrevivir a un cáncer de mama. Nuestro objetivo hoy aquí es que el Gobierno regional de López Miras adopte medidas correctoras para que la región de Murcia deje de detectar tarde el cáncer de mama. Nuestro objetivo, señora Ruiz, hoy aquí son medidas para que se hagan más pruebas complementarias y en todas las áreas de salud por igual, porque eso es lo que merecen las mujeres de esta región. Y ese es hoy aquí nuestro objetivo. Así que tenga claro, señora Ruiz, que ni uno solo de sus exabruptos nos van a distraer de nuestro objetivo. Tramposos, trileros, sucios, ruin, miserable, marrullería, rastreros. Ninguno solo de esos exabruptos que usted ha vomitado hoy aquí en esta tribuna nos van a distraer de nuestro objetivo, que es la protección de las mujeres. Así que ahí se queda, ahí la dejo. Y solo espero que por su bien no se muerda usted la lengua. Porque, señorías, compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario Socialista, no ha nacido todavía la bicha que nos pique sin que nosotros dejemos que nos pique. ¿Verdad que no, compañeros? ¿Verdad que no? Así que ahí la dejamos, con su vomitona. Porque lo importante es exigir hoy al Gobierno regional que adopte medidas correctoras. Exigimos, señor consejero, que ese modelo de lectura de inteligencia artificial que usted ha incorporado, que usted ha anunciado hoy como un gran anuncio, les exigimos que lo incorporen por igual en todas las áreas de salud, porque basta ya de distinciones, basta ya de tratar de manera desigual a las mujeres de esta región. Igual acceso, igual oportunidades. Queremos lo mismo en todos los municipios y que no te trate a unas mujeres de segunda y a otras de primera. ¿Es un programa piloto? Vale, perfecto, pero diga, una vez pasado el tiempo piloto, cuándo se va a implementar por igual en todas las áreas de salud y dejen de hacer discriminaciones entre mujeres de unos municipios y de otros municipios. Señor consejero, los datos de las unidades de cribado privadas concertadas son desde hace décadas peores que las unidades públicas de Cieza,
¿Eso es verdad o es mentira? ¿Han hecho un estudio para comprobar si esos datos son falsos? Porque esos datos sabe usted perfectamente que son verdaderos. Es decir, por lo que sea, y eso tendrá que explicarlo usted, pero no se esconda en ataques a los profesionales o a las empresas. Los profesionales, por supuesto, que hacen un magnífico trabajo con las condiciones acordadas por su Gobierno. Por ello, les exigimos que den respuesta a estos indicadores, que tomen medidas correctoras. Dice usted que ese dato que han dado en el estudio no se corresponde con el dato de cáncer de intervalo, que se confunde. Entonces, ¿por qué nunca se han publicado las tasas de cáncer de intervalo regionales cuando desde hace por lo menos 2008 se recomienda su utilización para controlar la calidad del programa? ¿Por qué no lo publican? ¿Por qué no lo publican? Otras comunidades autónomas sí lo publican, señor consejero. Así que vamos a trasladarle las propuestas que están proponiendo la Alianza para mejorar el diagnóstico de cáncer de mama de mujeres como Fulgencia Beibar, como Elena Olmos, como Cristina, como María José Martínez. Todas ellas se hicieron una mamografía en la que la sospecha era leve y no les hicieron pruebas complementarias, a pesar de que el diagnóstico decía anomalía baja sospecha. Y no le hicieron una prueba complementaria para detectar en ese momento si esa sospecha baja era o no un posible tumor. Y a los 6 meses tenían ya un cáncer con metástasis. Todas ellas, las 4, con el mismo patrón. Todas ellas han reclamado al Servicio Murciano de Salud. Aquí nos han pasado su propia reclamación, señor consejero, que han interpuesto. Aquí está su propia reclamación que han interpuesto. Por tanto, señor consejero, medidas correctoras para que esto no siga pasando. Usted sabe que está pasando. Usted sabe que está pasando, que hay diferencias entre áreas de salud. Y por ello, porque lo sabe, es por lo que les exigimos responsabilidades políticas. Por ellas, por eso. Gracias. Doña María Eugenia Sánchez Pérez tendrá turno final para el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra, señoría. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, en la mañana de hoy le hemos pedido cumplir con sus compromisos, transparencia y medidas reales que mejoren el programa de cribado de cáncer de mama en la región. Y se lo voy a poner muy fácil. Y le digo que se lo voy a poner muy fácil porque le voy a decir las medidas que son necesarias en la región para tener un programa eficaz que garantice calidad y rapidez que exige la detección de una enfermedad como el cáncer de mama. Unas medidas que han sido expresamente pedidas por profesionales que trabajan en el programa de cribado de cáncer en la región de Murcia. Unas medidas de quienes día a día se enfrentan con los fallos y carencias del programa y que saben dónde están los problemas y qué es lo que hay que mejorar para ser más eficaces y seguros en la prevención. Le voy a trasladar lo que necesitan. Que las mamografías sean analizadas mediante doble lectura independiente, es decir, por 2 radiólogos de forma independiente, un estándar de calidad recomendado en los cribados en Europa para reducir errores y mejorar la detección precoz. Una medida que, además, el propio Gobierno del Partido Popular en Andalucía asegura estar aplicando. Así que ustedes llegan tarde. Integrar en el programa de cribado de cáncer de mama, por sus altos beneficios probados en los resultados diagnósticos, la realización de tomosíntesis digital o mamografías en 3D. Señor consejero, como profesional de la medicina, sabe que la tomosíntesis es especialmente importante en mujeres jóvenes porque en su tejido mamario es más difícil la detección de lesiones a través de una mamografía convencional. Una técnica que mejora la visualización y aumenta la capacidad de detectar tumores en fases más tempranas, reduciendo falsos negativos y traduciéndose, por tanto, en más probabilidades de supervivencia y de mejor tratamiento. Otra propuesta es renovar de forma paulatina los mamógrafos obsoletos por otros de última generación, una medida clave que influye directamente en la calidad del diagnóstico, reduce errores y permite detectar lesiones en fases más tempranas.
Sigo. Integrar un sistema informático donde conste el historial de las pruebas realizadas a cada paciente en los centros públicos y concertados dentro del programa de cribado de cáncer de mama en la región, que permita la fácil consulta y acceso a los profesionales que tengan que intervenir. Además, implantar en los hospitales del Servicio Murciano de Salud programas de inteligencia artificial que agilicen los procesos sanitarios de prevención y diagnóstico de cáncer de mama. Usted ha dicho que están implantándolos progresivamente en todos los hospitales, pero ya sabemos que seguir trabajando o hacerlo progresivamente, como siempre dicen en el Partido Popular, puede ser directamente no hacer nada. Sigo con las propuestas. Mejorar el sistema de citas incorporando mensajes o avisos digitales ante los fallos de las notificaciones por carta, que están provocando incidencias y quejas de mujeres que no reciben o no recogen a tiempo sus citas. Señor consejero, hablo de quejas que reciben los profesionales directamente de las mujeres a las que no les llega con este sistema de cita. Y, por tanto, es una medida fundamental para reducir ausencias y aumentar la participación en el programa de cribado. Y, por último, implementar las medidas necesarias para solucionar los retrasos en la realización de mamografías, garantizando que todas las personas que se encuentren en lista de espera sin fecha asignada obtengan una cita, además de publicar todos los datos y resultados relativos a los programas de cribado de cáncer de mama del Servicio Murciano de Salud correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. Señor consejero, ¿está usted de acuerdo con estas medidas que piden los profesionales? En cualquier caso, tiene que tomar nota de todo lo que le he dicho, porque estas medidas, directamente pedidas por los profesionales del cribado de cáncer de mama, fueron aprobadas ayer en esta Asamblea sin el apoyo del Partido Popular, sin el apoyo de su partido, algo que deberán explicar a los profesionales sanitarios que, con su esfuerzo y sin los medios necesarios, trabajan como mejor pueden en el programa. Señora Ruiz, nosotros tomamos las decisiones de apoyar o no una iniciativa con criterios objetivos, no ideológicos. Y tenga claro que apoyaremos todo lo que mejore la vida de los ciudadanos, venga de quien venga. Señor consejero, no puedo terminar sin preguntarle, ¿cuándo va a poner en marcha todas estas medidas? Gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Álvarez Castellanos. Tiene la palabra, señoría. Gracias, presidenta. Señor Pedreño, podemos tener discrepancias en los datos, que si tasa de cobertura, que si tasa de participación, que a lo mejor el concepto es diferente, pero ¿por qué no ponen ustedes todos los datos encima de la mesa actualizados y que se puedan debatir? Hay órganos consultivos en las diferentes consejerías, y la suya exactamente igual, Consejo Regional, asesor, es decir, ¿por qué estos datos no se llevan y se ponen en común? Primera cuestión, ¿no? Porque, bueno, incluso, no sé, hay discrepancias entre sus propios datos. Según registros suyos, en el bienio 23-24 la tasa de cobertura la establece en el 64,75%. No exactamente en ese 70 que usted establece. En definitiva, da igual porcentaje arriba, porcentaje abajo. No, se lo digo porque aquí hay un dato importante, y es que quedan fuera del programa, ¿o no es cierto esto? Díganoslo. Cantidad de mujeres, muchísimas mujeres, por defecto inicialmente del mensaje y la notificación y la invitación que se les hace a participar en el programa. Hay una enorme cantidad de personas, de mujeres, que no participan en el programa precisamente porque el haberlo ubicado, la reorganización después de la salida de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, ha dificultado la participación y la asistencia de las mujeres en el programa. ¿Eso es cierto o no es cierto? Eso es una causa que ustedes contemplan y intentan paliar de alguna manera.
o simplemente ya está la reorganización hecha y ese es el modelo. ¿Ustedes han hecho datos comparativos entre resultados del área 9 y el resto de áreas sobre el programa? ¿Valoran de alguna manera como datos significativos los resultados del programa en el área 9? ¿Consideran entonces que el modelo público no tiene mayor incidencia ni mayor incidencia positiva ni mejores resultados que el resto de áreas a nivel donde está privatizado? ¿Eso lo han evaluado? ¿Están tomando en consideración esa cuestión? El hecho de las diferencias territoriales en el ámbito de las pruebas diagnósticas, como ocurre, por ejemplo, en el tema de las mamografías en el área 3 de salud, donde usted me dirá, no, es que hemos rebajado, sí, pero sigue siendo el doble de días de espera media para una mamografía en el área 3 de salud que en el resto que en el cómputo regional. Por ejemplo. Bueno, algo tendrá que ver, algo tendrá que ver con el diagnóstico también, claro. Es decir, cuestiones donde, bueno, no sé si ustedes realmente, porque bueno, tampoco se significan exactamente por ser una comunidad autónoma o por ser un gobierno, en este caso regional en el tema de salud, donde la transparencia sobre esta cuestión, la información sobre esta cuestión, la evaluación sobre este programa sea constante, periódica, permanente, transparente y accesible. Y si no, dígame exactamente de qué manera ejercen esa transparencia, de qué manera ustedes evalúan continuamente el programa, de qué manera afrontan los fallos que se descubren en el programa. Aquí nadie está denigrando ni el programa, ni está denigrando a los profesionales, ni está denigrando, intentando echar por tierra ninguna otra cuestión. No, entonces, como una de dos, ustedes rayan la perfección, cosa que no creo, sí, seguro, que rayan la perfección, claro, o dos, tengan al menos la humildad de reconocer que es posible que el programa tenga fallos, los que sean, ¿no? Y que habrá que corregirlo. La manera de corregirlo, lógicamente, es evaluar, programar e incentivar nuevas medidas. ¿Eso lo hacen continuamente? ¿Eso de qué manera lo recogen en informes? ¿De qué manera es accesible al resto de la población o, en este caso, organismos o grupos parlamentarios que lo podamos evaluar, lo podamos estudiar? ¿De qué manera lo hacen? No lo hacen, señor Pedreño. No, y si no, pónganlo a disposición. Si lo tienen, pónganlo a disposición. Es tan fácil como eso. Y aclárenos los datos de ejecución presupuestaria, por ejemplo. Al final, la extensión que ha sido una extensión presupuestaria para aumentar los conciertos en el tema de pruebas diagnósticas con los centros concertados. 4 millones de aumento en 2 años o en 3 años en pruebas concertadas de imagen en los centros concertados. ¿Ese es el modelo de expansión? Pues si es así, porque la ejecución presupuestaria que hay, que no corresponde a eso, porque esa está ocultada dentro de todo el gasto sanitario concertado, pues diferéncielo. Dentro de esa evaluación tan enorme que hacen, desglose usted el dato de cuántas pruebas de diagnóstica de imagen concertada corresponden al programa de cribado. Denos el dato. Ustedes que evalúan tanto y que son tan transparentes, pues díganoslo. Así de sencillo. Y explique los datos de ejecución presupuestaria entonces. Ejerce un ejemplo de transparencia ahora aquí en su última intervención y díganos usted todo. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña María del Carmen Ruiz Jodar. Tiene la palabra, señoría. Gracias, señora presidenta. Señora Sánchez Jodar, nunca me he referido a usted directamente, pero hoy lo voy a hacer. Me abruma e incluso a veces me asusta la obsesión que tiene por mí. Avance. Da miedo. Miren, señorías del Partido Socialista y de Podemos, lo intentaron hace unos meses, lo mismo,
iniciaron la misma campaña de desprestigio, descrédito y ataque contra los programas de cribado en nuestra región, intentaban manipular y engañar con datos falsos aquí, pero lo que son las cosas, se le volvió en contra y finalmente esa campaña para lo único que sirvió fue para mostrar sus propias vergüenzas y su nefasta gestión. Y así supimos que el verdadero desastre de los cribados estaba precisamente donde ustedes gobiernan. Se destapó todo y así supimos, por ejemplo, que en Castilla-La Mancha más de 3.000 mujeres, sí, han oído bien, más de 3.000 mujeres a las que les correspondía una mamografía las dejaron sin cribado de cáncer de mama. Así supimos, por ejemplo, que en Valencia, en 2021, el Gobierno socialista dejó a 38.000 mujeres sin cribado de cáncer de mama por tener 11 mamógrafos durante 3 años sin usar. Así supimos también que en Asturias, por ejemplo, 4.000 mujeres estaban sin mamografía durante más de 2 años. Y así supimos también que en Melilla, por ejemplo, cuya competencia, le encanta esto de las competencias al Partido Socialista, pues cuya competencia es exclusiva del Gobierno de España, supimos que llevaban casi 3 años sin hacer ningún cribado ni de cáncer de mama, ni de útero, ni de colon. Claro, ante todo esto tuvieron que buscar rápidamente otro tema que retorcer porque este le había explotado en la cara. Y ahora vuelven de nuevo a las andadas, vuelven con la misma campaña y esta vez basada en un informe muy sólido y de gran calado técnico, una gran aportación a la ciencia como nunca antes se había hecho. Un documento basado en datos erróneos, un documento que mezcla indicadores y parámetros. Un documento que concluye con probablemente, no es seguro, no pueden asegurar nada, pero que probablemente, es decir, que concluye con conjeturas y vagas suposiciones. Nada de evidencia. Todo tan serio como el Partido Socialista y toda la izquierda. Pero a ellos les sirve, ya lo dije ayer. Pues claro que les sirve. ¿Cómo no les va a servir? Si este estudio para lo único que sirve es para lo que quieren que sirva, para lo que ha sido planteado, para lo que ha sido diseñado, un forzado artificio para que ustedes puedan iniciar de nuevo esta miserable campaña para sembrar dudas e incertidumbre de una manera totalmente irresponsable sobre el programa de cribado de cáncer de mama en nuestra región. Pero se les ha escapado un pequeño matiz, y es que esta misma asociación, lo dije ayer y lo repito hoy, esta misma asociación había hecho un estudio que paradójicamente decía todo lo contrario. Esa asociación decía que el programa de mamografías de la región funciona de manera excelente y correcta en nuestra región, decía que funciona de manera excelente y mandaba un mensaje de tranquilidad a todas las mujeres de esta región, decía además que funcionaba de manera correcta y aumentaba la detección de tumores y la supervivencia, la misma asociación, insisto, decía además que la alarma generada por la izquierda no se sostenía en la evidencia y decía además que concluía ese informe que el programa de cribado de cáncer de mama de la región presentaba resultados sólidos en detección precoz y supervivencia. Se lo preguntaba ayer y se lo vuelvo a preguntar hoy. ¿En qué quedamos? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Claro, dicen que dudamos, pero ¿cómo no vamos a dudar? ¿Cómo no vamos a dudar? Si dicen una cosa, la contraria, con los mismos datos afirman que funciona, con los mismos dicen que no, que esto es un desastre. Yo, de verdad, no entiendo nada. Mire, solo hay una cosa que a mí me ha quedado clara esta mañana, solo una única conclusión, y es que el Partido Socialista, en algún momento de su historia, fue un partido con vocación de servicio, pero lamentablemente hoy, después de escucharle y después de ver de lo que son capaces, no hacen más que confirmar que ese Partido Socialista ya no existe, que se han convertido en una oposición destructiva y estéril. Este es el triste Partido Socialista. Este es el triste Partido Socialista de Lucas. Este es el Partido Socialista del que reniega hasta Felipe González. Muchas gracias. Gracias. Señor consejero de Salud, tiene la palabra para la intervención final. Gracias, presidenta.
Vamos a ver. Señor Álvarez Castellana, el problema de los indicadores y el problema de las evaluaciones es porque no existen y porque no hay homogeneidad. Ha desarrollado cada comunidad lo que ha podido. Pero es que resulta que somos precisamente las comunidades impulsoras y que estamos insistiendo a que esto se lleve a cabo y además se generen los nuevos indicadores atendiendo a los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías. Pero fíjese, esto fue este año pasado en octubre, Sanidad no cuenta con un sistema para auditar los cribados, no tiene herramientas para evaluar la calidad de sus programas de cribado y estamos insistiendo que se haga. Y es Murcia, a través de sus profesionales, de la ponencia de cribado, de epidemiología, los que están impulsando y pidiendo que esto se lleve a cabo y no se está desarrollando. Y Sanidad no hace nada por esto. Entonces, los indicadores son dispares entre las comunidades. No tenemos los mismos. Publicamos los que buenamente los profesionales son capaces de identificar y, sobre todo, basados en 3, que son los únicos que existen en el Plan Nacional Oncológico o frente al cáncer del Ministerio de Sanidad. Solo hay 3. Y encima publicamos pues, aproximadamente entre 6 o 7. Pero esto hay que unificarlo, incluso incorporar muchos más actualizados. Pero fíjese el problema que genera este ministerio. Pero no queda solo ahí la cosa. Es que cuando hablan ustedes, por ejemplo, de doble lectura, pues es que eso es lo que vamos a incorporar. Es que en los nuevos tiempos tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías. Y la inteligencia artificial ha demostrado que supera y que identifica mucho más tasas de detección, identifica mucho más, con mayor precisión, el valor predictivo positivo, con lo cual evitamos también informes que generen ansiedad en las mujeres pensando que puedan tener un cáncer y no lo tienen. Por tanto, aumentamos la fiabilidad del programa en ese sentido. Decía señora María Eugenia Sánchez de la tomosíntesis. Tengo que informar que es que hay un grupo de expertos trabajando a nivel nacional en la ponencia de cribados del Ministerio, donde hoy por hoy no tienen evidencias de que la tomosíntesis realmente suponga ese avance. En cualquier caso, estamos sujetos a que efectivamente se valore, se considere y ofrezcan los resultados oportunos de una nueva tecnología. Si es así, Murcia la incorporará. Pero hoy día los propios expertos que están trabajando en ese grupo no la consideran aún porque son datos dudosos. Y luego, bueno, hablaban ustedes del tema de presupuestos. Pues mire, yo les voy a decir algo importante y es que esta misma semana el Ministerio precisamente ha publicado el nuevo informe estadístico sobre gasto sanitario en España de 2024. Pues mire, Murcia sigue siendo un año más de las comunidades que más gasto sanitario presenta y además lo hace con 2.155 euros por habitante, per cápita en salud, lo que supone 200 euros más que en que en la media nacional, porque la media nacional se sitúa en 1957. Y además volvemos a ser la comunidad con un mayor porcentaje del gasto sanitario sobre el Producto Interior Bruto que dedica a sanidad, un 8%. Yo creo que estas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta. Y sobre la base de datos, señor Álvarez, la tarjeta sanitaria, mujeres del sistema público con tarjeta sanitaria. Y además dice la Unión Europea en sus recomendaciones de cribados que la citación se haga por carta. Lo que estamos incorporando, debido precisamente pues, a que cartas que se devuelven, por supuesto la recitación e incorporar esas nuevas tecnologías a través de otro tipo de mensajería que se está trabajando para que llegue a todas. Tampoco todas tienen acceso a esa mensajería. Muchas gracias. Y finalmente, mire, es que hablan y hablan y hablan, pero el Partido Socialista. ¿Pero ustedes saben a quién tienen en sanidad? ¿Saben a quién tienen? ¿Saben quién es el número 2 de sanidad? Usted sabe que se ríe de las mujeres, diciendo que cuestionaba en las redes sociales la utilidad de los cribados contra el cáncer de mama. Me lo están diciendo y lo tienen ahí el número 2 de sanidad. Pero ¿qué tenemos en el Ministerio? Y están apostando por esto. Pero ¿sabe lo que decía este señor en sus redes sobre el 19 de octubre, que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama? Que él dice que también está conocido como el Día Mundial de vender falsas certezas y sobreestimar los beneficios del cribado. Eso es una vergüenza. Eso sí que es una vergüenza. Bueno, he dicho.